Hola, ¿cómo están? Soy Erika Poveda y hoy es un nuevo checklist. Quiero comentarles que nuestro checklist de hoy tiene que ver con cómo hacer realidad tus ideas creativas. Es importantísimo este tema porque muchas veces tenemos ideas dispersas, queremos hacer muchas cosas, pero no las aterrizamos. Y para eso pues voy a hablar con Roberto Cucalón, quien es director de la agencia Cuco. ¿Cómo estás? Bienvenido, Roberto. Muy bien, gracias por invitarme aquí para hablar de todo un poco. De todo un poco, y precisamente empecemos por la parte creativa. ¿Qué es esto de ser director de la agencia Cuco? ¿De dónde surge esta creatividad? Bueno, la agencia está fundada, la fundamos hace 5 años, mi socio y yo, Diego Perdomo y yo decidimos hace 5 años lanzarnos a este nuevo formato de agencia, porque los clientes siempre estaban muy reacios a romper esa tradicional estructura que venían de algunas agencias tradicionales. Nosotros venimos trabajando más de 20 años en agencias de publicidad multinacionales y decimos, bueno, creo que el sistema cambió, lo digital desarrolló demasiado, el requerimiento del lado creativo de un cliente, de una marca cambió, el consumidor consume de otra forma ya los medios. Entonces ahí fue como que dijimos, bueno, es el momento, y hace 5 años, a pesar de todo pronóstico que nos decían, es un año crítico, todo, tomamos el riesgo, como siempre decimos, no le tuvimos miedo, nos lanzamos a abrir nuestra propia agencia, ¿no? ¿Y porque el nombre Cuco sale? Porque obviamente con el tema del miedo o este terror que todos dijimos, bueno, cogemos quién es el personaje que desde chicos nos enseñaron que quién es el que tiene, si no comes la comida te saco el cuco viene. Entonces dijimos, bueno, usemos el icono del cuco, el tema del cuco, que nos puede llamar mucho como código para decir no tengas miedo, lánzate a hacer esa campaña, lánzate a hacer ese emprendimiento, lánzate a apostarle por esa campaña creativa. Y ahí fue como sacamos el nombre. Y es importante este tema de la campaña creativa, precisamente porque hay empresas que temen acercarse precisamente a una agencia de publicidad por lo muy costosa, porque es muchos procesos por los que tienen que pasar. ¿Cómo se maneja Cuco con respecto a esta cercanía con su cliente? Bueno, nosotros partimos desde conocer mucho a esta marca o cliente cuando te tocas, cuando te enfrentas, ¿no? Y es como ser parte de ellos, no nos sentimos un proveedor, sino más bien somos como un aliado estratégico, o un amigo, un partner, o que en su momento de crisis, porque tiene un problema con un producto, o porque tiene algún inconveniente de baja rotación de algo, es cuando entramos a esa conversación honesta, decir, mira, me está pasando esto, creo que fallé en esto, o la competencia me está atacando en esta forma. Entonces ahí tienes una conversación muy abierta y ahí comienzas a desarrollar todo tu proceso creativo como agencia, ¿no? Entonces, de ahí viene este trabajo de fidelizarnos con ellos y obviamente conocer a ese consumidor a donde vas a llegar, porque no es todo es como la idea suelta, la lanzo, la disparo y ya está, sino a ver, hacia quiénes vamos a hablar, qué están esperando también ese consumidor, qué está esperando también la marca. Entonces tienes que lograr tener ahí los famosos insights que todos hablamos para dónde conectarlos, ¿no? Eso desde la perspectiva de agencia, desde este servicio. Pero ahora hablemos de cómo instalar esas ideas creativas y llevarlas a cabo desde una persona natural, común y corriente. Cuéntame. Mira, yo siempre he dicho, las ideas siempre están en nuestro subconsciente, las estamos constantemente, a todos tenemos una idea o una iniciativa, a veces dormimos. Primera recomendación que yo doy es anotarlas. O sea, yo creo que cuando esas ideas que a veces en un momento menos pensado las tenemos, o que estamos en la playa, o que estamos en la casa, o estamos bañando, sale una idea, tratar de salir y anotarla, porque después se te va. O sea, te la acuerdas ahí y después se te va. Cuando la notas, después comienzas a revisar todo tu checklist de diferentes ideas que has ido sacando, de diferentes cosas, ojo, ¿no? Pueden ser muy personales, muy hacia la familia, si estás organizando este viaje de integración familiar, o si estás ingresando un nuevo producto, o tienes un emprendimiento que quieres hacer, o algo personal que siempre has querido desarrollar. No necesariamente una idea puede estar enfocada hacia tu carrera. También yo creo que, obviamente todos tenemos nuestra carrera, tratamos de hacerla, pero si tienes unas ganas de hacer algo, hazlo, lánzate y hazlo. Sí, pero hay quienes dicen que uno debe de enfocarse
en lo que ya tienes establecido, en lo que ya tienes como know-how para poder impulsar una idea. Y precisamente ahí viene el temor, si realmente me lanzo por algo totalmente opuesto a lo que yo he aprendido o en lo que yo me estoy desenvolviendo. ¿Cómo atacamos eso? Yo creo que es salir de ese momento de confort que todos estamos, ¿no? O sea, para mí hubiese sido, o para muchas personas, seguir en el proceso que está así. Tienes tu ingreso, tienes tu sueldo, pagas tus necesidades básicas y sigues. Pero en tu yo interno sabes que no lo estás disfrutando, que te falta esto, que te gustaría. Cuando tú ves de al lado y dices, oye, ¿cómo sería el negocio gastronómico? ¿Cómo sería este desarrollo? Y yo creo que no te tienes que quedar sin hacerlo o probarlo. O sea, yo creo que es lanzarlo y hacerlo, o sea, sin tener miedo a esa carrera. Conozco el caso de un amigo, él es doctor, estudió en Argentina durante 10 años. Él obviamente está acá, regresó a Ecuador, está trabajando en unos mejores hospitales, todo. Pero él tenía una curiosidad, porque en los 10 años en Argentina le encantó la gastronomía argentina. Y dijo, ¿por qué no lo puedo poner en Ecuador yo una gastronomía argentina? Y se acaba de lanzar hace 2 meses a abrir su restaurante y su propuesta argentina. Ok, increíble que esta idea creativa la haya podido aterrizar. Pero ¿cómo la aterrizamos? Tú dices, ok, hicimos una lista, hicimos un checklist de las ideas principales. ¿Qué más tengo que hacer? Porque no solamente lo anoto. No, claro, Cuéntame cuál sería la estrategia y el camino. Primero es quitarte ese miedo de que vas a fracasar. Porque yo creo que el primero que se auto boicotea este proceso es uno mismo. Es interesante el entorno, tus amigos, tu familia, tus colegas, tus compañeros de trabajo, quienes te van diciendo, te dan sus puntos de vista. Escúchalos a todos, analiza a todos. Pero el desafío es de uno. Entonces yo sí creo que ahí es el reto de hacerlo, obviamente analizando qué necesidad tiene el mercado. O sea, si tu producto, tu idea o tu iniciativa pega, pero no es solo la hago por esto. Y no es hacer uno más también. O sea, yo he visto tendencias que ya a alguien le va muy bien un negocio de tacos, por ejemplo. Comenzaron a poner uno, wow, atrás vienen 20 más. O sea, ¿por qué tienes que seguir el mismo, como competir con otra cosa? Innova esa idea, sería traerla con otro plus adicional, traerla de otro formato. Entonces, ese es un trabajo que tienes que hacerlo. Tampoco es que tengo la idea aquí y la implemento mañana. Claro, y es importante este tema porque uno a veces lo hace desde la oferta y no desde la demanda. Y es un punto fundamental que te lanzas porque tú crees que así es y de repente te das cuenta que hay muchos más en el mercado y que no está haciendo o dándole una promesa de valor a lo que estás planteando. Correcto. Y yo creo que ese es el desafío, ese es el reto de buscar y analizar. Porque este consumidor al que tienes que lanzar, tienes que identificarlo, irlo, como yo digo, como desvistiendo. ¿Qué edad tiene? ¿Qué segmento son? ¿Qué consumen? ¿Dónde ellos se comunican? ¿Dónde ellos interactúan? ¿Dónde ellos están conviviendo? ¿Qué tiempo te destinarían a ti? ¿Qué presupuesto te destinarían a ti? O sea, en tu propuesta. Entonces, tú tienes que ir sacando esto y vas diciendo, bueno, si yo voy a los jóvenes, el joven llega tanto, su presupuesto máximo va a ser esto. No le va a querer vender una línea de whisky, por muy divertida que sea la botella o la marca. No, me voy a otra línea porque no es mi segmento. Entonces, el joven con un presupuesto diferente de estudiante va a querer otro. Entonces, tiene otro nivel de ingresos y tienes que ir haciendo ese mapeo de revisión interna para poder ir estructurando justamente que tu consumidor o tu público objetivo esté bien alineado. Y ahí creo que fallan muchos. Muchos también lo hacen desde la pasión. O sea, cojo, me lanzo a hacer este emprendimiento y no analizaste a quién les vas a hablar. O sea, porque al comienzo también muchos creen que salen, venden en la primera etapa porque vendes a tu entorno. Pero tu entorno no es eso. O sea, lo interesante es abrirlo mucho más. Y ante esas iniciativas, te cuento, nosotros hicimos justamente hace 5 años, en el 2016, abrimos un proyecto que veíamos, y eso es como un análisis que puede servir para explorar cómo sacar una idea. Nosotros estamos en Guayaquil, en esa época teníamos una necesidad de entretenimiento, y era justamente muy corto las opciones, ¿no? O sea, tú para ir a cenar, tienes que ir a cenar a un restaurante, tú para cenar o cenabas en tu casa. Dijimos, ¿por qué no llevarlo a un área verde, o unas áreas verdes? Entonces lo que hicimos fue sacar un proyecto que se llama Resto Picnic, que es un picnic donde tú vas a un área libre, que en Guayaquil no pasaba eso, porque ir a un área verde en Guayaquil era muy difícil, y logramos conseguir las canchas de golf, o canchas de club de fútbol, o canchas o áreas verdes, que conseguimos parques, instalarnos y hacer un picnic nocturno, donde tú pagabas una canasta para cenar con tu pareja, eran canastas dobles, tú pagabas $85 y tenías toda la experiencia de un picnic, con cena invitada por un restaurante conocido de la ciudad. Tenías una botella de vino, te venían con tus copas, todo el menaje para hacer tu picnic,
show en vivo, música en vivo, concierto. Entonces era una experiencia diferente, ir a una cena al aire libre bajo un formato de picnic. Hemos hecho 16 ediciones, nos ha ido excelentemente la iniciativa, o sea, las marcas se sumaron también a esta iniciativa. Y con el COVID mucho más. Claro, bueno, esto fue hasta el 19, el 20 obviamente no lo pudimos hacer por las restricciones y ahora estamos esperando ya con la apertura poderlo volver a hacer. Claro, pero las marcas se te van a sumar porque la gente está buscando precisamente ambientes al aire libre actualmente. Yo creo que es experiencias, ¿no? Las marcas buscan que sus consumidores o sus clientes tengan experiencias con sus mismas marcas. Por ejemplo, en este formato de picnic nosotros no dejamos que vengan las típicas marcas a ponerte un roll-up o darte volantes o la modelo impulsando producto, sino más bien que vengan a hacer una experiencia ahí, ¿no? Entonces las marcas ahí también tienen que ser creativas, o los ayudamos nosotros, a que hagan una experiencia con el que asiste al picnic, o sea, que no solo te promocione. Súper importante, Roberto, lo que nos estás comentando. Realmente vamos a continuar, vamos a ir a una pausa de nuestro checklist y vamos a continuar abordando nuestro checklist, cómo hacer realidad tus ideas creativas. Estamos con Roberto Cucalón, director de agencia Cuco. Regresamos en un segundo. Hola amigos, les saluda Gisela Bayona y quiero invitarlos a que de lunes a viernes no se pierdan el mejor noticiero a mitad de la jornada, de 13 a 14 horas, las principales noticias y las mejores entrevistas en vivo. Estamos de vuelta en su checklist. Soy Erika Poveda y conmigo se encuentra Roberto Cucalón, director de agencia Cuco, con quien estamos abordando el checklist cómo hacer realidad tus ideas creativas. Y ya hemos abordado algunos puntos relacionados con, primero, anotar las ideas que tienes, porque en todos lados encontramos ideas. Es importante entonces realizar una lista con tus ideas principales. Pero no solo se queda en eso, hay que hacer un análisis de cómo está tu mercado, qué ofertas, qué hay demandas, y en ese sentido vamos a continuar nuestra conversación. Perder el miedo es una cosa importantísima que ya lo dijimos, sin embargo es algo que nos paraliza. ¿Qué le dirías tú a nuestros amigos de Checklist para eliminar ese pequeño detalle del miedo? Yo creo que arriesgarse lo rompes, el miedo siempre te va a poner obstáculos porque el no está por asentado, o sea, el no tú ya lo tienes definido, o sea, no pierdas nada hacerlo, ¿no? Más que obviamente tampoco vamos a lanzar o vas a perder un presupuesto de inversión. Ahora también tienes que pensar que este miedo, o sea, bloquearlo, pero tus iniciativas tienen que ser mucho más ágiles, porque ahora todos los negocios, con todo lo que hemos vivido, todo el negocio crece más hacia lo dinámico, no hacia lo lento. Entonces tú tienes que ser muy dinámico en lo que vas haciendo, en tu propuesta de negocio, en tu emprendimiento, porque ya no es lo que pasaba antes, que uno decía, la empresa grande se come a las pequeñas, las empresas grandes, o sea, las pequeñas quedan. No, ahora más bien las empresas dinámicas son las que van dejando detrás a las lentas. O sea, por más presupuesto que tengan. Y eso ha sido, tú has visto en el mundo y la experiencia del gran fracaso de muchas empresas gigantes que en un momento dado desaparecieron. O sea, entonces ahí viene cómo ese dinamismo como base fundamental de tu emprendimiento, tu idea, tu negocio, te lleve la diferenciación hacia lo que vas a hacer, ¿no? Perfecto, dinamismo, hay que investigar muchísimo. Actualmente hay que investigar nuestro mercado. Total, y yo creo que ahí cometen muchas personas grandes errores. Por ejemplo, desde nuestro lado haciendo una campaña, nosotros para partir una campaña vamos al punto de venta, o sea, compartimos con donde estamos levantando ese consumidor, como el de la calle, cómo vive, el que compra en ese sitio donde va, de dónde sale esa ama de casa, cómo es su hábito en su casa. Y abrimos y vamos a tener conversaciones, pero tú ahí vas entendiendo, ¿no? Lo que te van expresando. Tengo un cliente que es como de autoservicios
Y hablando una señora me decía, no, es que mi esposo es el que siempre me manda a mí a comprar las cosas. Entonces tú encuentras verbalizaciones interesantes, reales, de tu cliente. Entonces es interesante llevarlas eso hacia una idea o campaña o hacia la necesidad que tengan que vayas a innovar. Entonces yo lo que digo es investiguen desde los dos lados, ¿no? Desde el lado, cómo va a ser ese tu consumidor y también tu producto. Y también hacia afuera. O sea, ahora la conexión en el mundo la tenemos en las manos. Entonces no solo es que me lanzo, sino qué pasa si afuera sería... ¿Qué está pasando en un mercado cercano como Colombia? ¿Qué pasa en un mercado como Argentina? ¿Será en un mercado como Brasil? O sea, metámonos a investigar. Uno comienza a googlear y buscas y vas en camino y te va dando referencias que hasta puedes ir puliendo tu iniciativa de emprendimiento, de negocio que tengas. Entonces, esa idea tienes que irla transformando creativamente en una idea que funcione y que sea viable para el consumidor. Ahora hablamos de emprendedores y en esta pandemia efectivamente surgieron muchos emprendimientos y muchos tienen que ver con temas de restaurantes, de cafeterías. ¿Qué estrategia o orientación les harías a este grupo de emprendedores que están batallando precisamente por permanecer en el mercado? Mira, es interesante lo que dices. Yo analizaba, ¿no? Porque bueno, cuando nosotros decidimos abrir nuestra agencia fue en el 2016, que no había pandemia. Fue una decisión propia, digamos, ¿no? Ante una situación del mercado, una oportunidad que veíamos, nos lanzamos. La pandemia, lamentablemente, hizo que hubo mucho desempleo y la gente se ha lanzado a los emprendimientos más por el lado de la necesidad de tener un trabajo. O sea, la pandemia te obligó a hacer, y en muchos casos he notado que algunos son felices porque fue como ese impulso que necesitaron para poner su negocio que verdaderamente lo tenían pensando, lo tenían ideando, lo tenían maquinando, lo tenían estructurado. Otra gente lo hizo porque tiene que, de alguna forma, como llevar el alimento a su casa y lo están haciendo. Y ahí es lo que yo digo, ¿por qué no lo llevas hacia un proyecto mucho más ya tuyo, de vida, de generarlo? Y no esperes que una cosa como la que pasamos te empuje a eso. Toma la iniciativa solo, lánzate. O sea, después de lo que nos ha pasado a todos, creo que es la mejor forma de decir que no hay que tenerle miedo y no afrontarlo. O sea, las adversidades, los frenos vas a tener. Inclusive si tienes un socio, tu socio en un momento puede discrepar contigo. Te va a decir no, porque su punto de vista es otro y el tuyo es otro. Pero son obstáculos que tienes que irlos venciendo, ¿no? Llegar a mediar, a conciliar, o si tu socia es tu esposa, o si tu socio es tu familia, tus hermanos o algún amigo, vas mediando, porque van a ser obstáculos que van pasando. O sea, entonces, ese es el trabajo que también tienes que hacer. O sea, tienes que también aprender a llevar tu negocio y reestructurártelo, ¿no? O sea, también a título personal. Y eso es importante porque muchas veces en esta discrepancia se va perdiendo la pasión y las ganas de meterle todo el esfuerzo a este emprendimiento. Entonces, ¿cómo mantener esa llama encendida de la pasión por lo que estás haciendo, lo que estás logrando con esta idea que implementaste? Bueno, primero tenía que haber gustado la idea y estar convencido tú de la iniciativa. Ahí no lo vas a querer aflojar. Yo creo que es como un hijo, o sea, ya estás ahí y le lanzas a todo el trabajo, la necesidad. Porque todo emprendimiento también conlleva un trabajo. Muchos creen que a veces cuando tú emprendes o eres independiente, crees que es más fácil que cuando eres dependiente para una empresa. Y cuando tú estás emprendiendo es lo contrario. Tú eres el mensajero, tú te vuelves el que sacas la copia, tú mismo tienes que ir a la reunión, tú mismo tienes que ir a la producción, tú mismo tienes que empacar. Entonces, tú te vuelves como más funciones y te requieren mucho más trabajo. Pero eso es lo satisfactorio y el reto, sería darle ese trabajo también, darle ese tiempo que requiere el negocio, ¿no? O sea, no lo lances a iniciativa. Y también analízalo en un momento, cuando vas creciendo, que yo siempre lo digo, piénsalo en positivo. Tú también ese negocio pequeño, más ahora, arriésguense en los que quieran hacerlo, porque también van a dar una fuente de trabajo adicional. O sea, mañana tú vas a dar y te vas a sentir satisfecho de decir, ¿sabes qué? En esta época yo estoy dando al que me está ayudando a empacar, generaste, aunque sea 1, 2 o 3 fuentes de trabajo más alrededor de tu iniciativa. Y eso también te suma mucho más. Yo siempre digo como buena energía, buen trabajo, hacer un equipo interesante lo que vayas emprendiendo, ¿no? Porque no eres tú solo. Algo que he notado de los emprendedores, y es precisamente que los emprendedores ya invirtieron su tiempo, invirtieron algo de dinero, pero no quieren invertir más aun cuando el mercado se los está pidiendo, porque temen poder arriesgar más. Entonces, ¿qué consejo tú les darías? Y esto te hablo, por ejemplo, en el tema de redes sociales, que implemento o no, debo estar o no en redes sociales, debo de lanzar o no publicidad por este lado, y no quieren en ese tira y jale invertir más por temor a que pueda fracasar.
¿qué les dices? Yo creo que es de tomar en serio un emprendimiento. O sea, tampoco no es porque, pongo esto. No, tienes que cubrir todo eso. O sea, ¿cómo te van a conocer? Es la pregunta. O sea, sí, yo puedo sacar un lindo proyecto, pero ¿cómo esta gente, cómo el público tuyo te va a conocer? Y obviamente ahora es por redes, o por una activación, o por un sampling, o sea, tienes que buscar esa experiencia. Y yo creo que tienes que invertirle el recurso también a que te conozcan. Tienes que invertirle a la imagen de tu negocio, ponerle el recurso. O sea, yo creo que sí requiere un trabajo mucho más de comunicación, mucho más que puedas transmitir esa propuesta tuya y no se quede solo hacia adentro. Muchos creen que con una acción pequeña, ¿sabes? Que imprimí volantes, ya con eso la gente me quiere... No, o sea, necesitas mucho más, el alcance es mucho más. O sea, tienes que llegar a tantos millones o tantas personas que tienes que haber previsto que tu alcance va a ser ese, ¿no? Correcto, así que bueno, vamos a arriesgarnos. Entonces quiero invitarlos a ustedes a ver cuál es el checklist que hemos hecho con Roberto Cucalón. Bien, con Roberto Cucalón, director de la agencia Cuco, hemos abordado el tema cómo puedes hacer realidad tus ideas más creativas. Y el primer punto que abordamos es no tener miedo, hay que arriesgarse. De los errores se aprende, así que hay que levantarse. Tu mejor aliada es la constancia, siempre hay que investigar y tienes que ponerle pasión a todo lo que haces. Con esto quiero agradecerte, Roberto, por acompañarnos hoy en este checklist. Gracias a ti por la invitación y encantado de venir en otra para hablar de algún otro tema interesante. Bueno, te tomo la palabra, lo vamos a estar invitando nuevamente para abordar otros temas de interés para ustedes. Los invito entonces a que nos acompañen a nuestro próximo checklist. Nos vemos.